Bienvenidos todos, estimados hermanos en Cristo y amigos. En esta oportunidad quiero hablarles del método de estudio inductivo. Es un método con el que se puede leer cualquier libro o revista, pero en esta oportunidad lo vamos a aplicar a la Biblia, que es la palabra de Dios y es nuestro alimento diario para nuestro crecimiento espiritual. Pero qué importante es tener un método para poderla comprender, para poder entender el mensaje. Y es muy sencillo. Básicamente consta de 3 pasos. Es sencillo y muy práctico y va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Voy a colocar aquí 3 letras que son la base para este estudio. O, I, A. Así lo puede usted memorizar. O, I, A. ¿Qué es O? ¿Qué quiere decir esa O? Observar. Ya les voy a explicar paso a paso. La I, interpretar. Y vamos con la A, que es de aplicar o aplicación. Sin embargo, le vamos a colocar un paso más, una O, que es para orar. Porque la oración es fundamental para poder observar, interpretar y aplicar. Y si aplicamos estos pasos correctamente, con la ayuda del Espíritu Santo que yo ilustro en forma de paloma, se va a producir algo. Y es una transformación que ya explicaré un poco más, con mayor énfasis, esta palabra transformación. Orar, observar, interpretar y aplicar es el método de estudio inductivo. In quiere decir entrar, diferente a deductivo, que es suponer. Es que yo creo que la Biblia dice esto, o yo supongo. No, esto no es de suponer, ni de deducir. Es de entrar a la Biblia y podemos entrar con este método. Primero, orar. ¿Qué es orar? No rezar. Orar es hablar con Dios, porque es importante confesar algún pecado que esté por ahí guardado y entonces el Espíritu Santo no va a hacer esa obra de enseñarnos. Él puede hacerlo porque es poderoso, pero si hay pecado, está contristado. Ahora, observar. ¿Qué es observar? Leer. Pero no leer sencillamente por leer, sino con propósito, como cuando uno entra al mediodía a un restaurante, ¿no? Entra con el propósito de almorzar. Cuando vamos a la Biblia, vamos con el propósito de alimentarnos espiritualmente. Y luego viene la interpretación o interpretar, que es, puede ser hermenéutica, pero acá lo hago más sencillo. Es entender lo leído. Eso es interpretar. Entender lo que uno lee. Y qué bueno es cuando uno entiende, ¿no? Porque hay veces si se lee la Biblia y no se entiende, se desanima muchísimo al que le pasa esto. Y la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Vivir lo leído y lo entendido. Porque de resto no sirve para nada coger la Biblia, abrirla y leerla si no entendemos, si no aplicamos. Y cuando esto sucede, hay una transformación en la vida de la persona que aplica este sistema o este método. Es el resultado, yo podría decir lógico. Claro, es el resultado de aplicar estos pasos correctamente. Soy repetitivo, pero es que en la repetición está el aprendizaje. Si yo oro, leo, entiendo y aplico, claro, voy a ser una persona transformada. No puedo ser la misma persona después de haber aplicado esto. Entonces, en mi familia, en el vecindario, en la iglesia, van a ver una persona distinta, un creyente genuino, que no solamente carga la Biblia como desodorante debajo del brazo, sino que la lee y es instruido por el Espíritu Santo y puede ser luz para otras personas. Hago un énfasis en la palabra transformación. Tiene que ver con el verso clave del creyente. Yo lo he denominado, y perdónenme, el verso clave, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, del apóstol Pablo, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
somos creyentes y cuando leemos la palabra del Señor correctamente, en nosotros se verá una vida cambiada. ¿Por qué? Pues porque somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y estamos a través de la palabra reflejando a Cristo. Entonces en nosotros hay una nueva criatura. De eso se trata la vida cristiana, una nueva creación. ¿Por qué? Porque el Señor en el momento de la conversión nos colocó nuevamente nuevo corazón y nueva voluntad. Somos nueva creación, nuevas criaturas. Y claro, vamos a entender con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios. Es triste que muchos creyentes no han leído la Biblia completa después de varios años. Por supuesto que se está dando tumbos, pero cuando se puede leer toda, es una maravilla. Vamos a escoger un pasaje o un texto, también se le puede llamar párrafo, una porción de la Biblia, a estudiar y a aplicarle este método, porque quiero que quede bien claro, quiero que quede explicado. Por eso me disculpan por la repetición, pero me interesa es que quede claro estos pocos pasos que hay que dar para entender la palabra del Señor, para vivirla. Entonces vamos al texto y al contexto. Texto y contexto. Texto es un verso y contexto es un párrafo o pasaje. Y el contexto reina. ¿Qué quiere decir? Que no debemos sacar un texto aislado para hacer doctrina o para aplicarlo incorrectamente. Debemos mirar el contexto. ¿Qué es el contexto, hermanos, de un pasaje? Lo que dice antes y después. Siempre debemos tener en cuenta en un verso qué dice antes o qué dice después. Porque de lo contrario vamos a cometer errores. Este es el contexto, lo que dice antes y después del texto o verso. Verso, texto, pasaje, contexto. Vamos a escoger digámoslo así, puede ser un verso, porque por tiempo no alcanzo para un pasaje. Y luego de que lo hayamos escogido, al pasaje le hacemos preguntas. Por lo menos 6 preguntas. No son camisa de fuerza. Yo coloco 6, como en el periodismo, que son básicas 6 preguntas. En la Biblia también se pueden aplicar. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Estas son las preguntas básicas. Es posible que haya faltado una tilde en alguna parte, ¿no? De eso se trata. Más o menos 6 preguntas, pueden ser 8, pueden ser 4, de acuerdo a lo que se vaya aprendiendo o a criterio de uno. ¿Por qué? Porque el método es humano. Entonces a criterio de uno le puede colocar más preguntas o menos a un pasaje mediano, un pasaje un poquito más largo o un pasaje corto. Hoy vamos a hacerlo con un verso nomás, repito, por tiempo, pero qué bueno poder aprender a hacerle preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Ya las vimos. ¿Quién? ¿Pero quién qué? ¿Quién dijo? Lo que está escrito. ¿Qué dijo? Claro, estamos haciéndole preguntas. Bueno, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde dijo? ¿En qué parte? ¿Cómo lo dijo? ¿Por carta, por profecía? ¿Cuándo? ¿En el Antiguo, en el Nuevo Testamento? Esto es importantísimo, hermanos, y amigos, poderlo aprender. ¿Por qué dijo? Claro, ¿cuál razón tenía para decirlo? Entonces nosotros vamos siguiendo el hilo del pensamiento del autor y vamos aprendiendo. ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y así vamos haciéndonos preguntas y claro, esto nos va a desarrollar una capacidad de entendimiento mucho mayor y vamos a aprender la palabra del Señor, no para llenarnos de conocimiento, sino para nuestra vivencia diaria, para crecer espiritualmente y también para llevar a otros a ese crecimiento, porque podemos ser de gran ayuda para otras personas, creyentes o no creyentes, porque hay personas que nos preguntan sobre algunos temas y qué bueno que nosotros sepamos responderles con mansedumbre. Bueno, escogemos un pasaje corto, ¿no? Porque si nos vamos a un pasaje largo o a un libro nos vamos a complicar. Se empieza siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Un pasaje corto. Vamos a ver aquí en la Biblia que escogemos
Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, verso 11. Hago énfasis en esto porque es que quiero que lleguemos, como dicen, ¿no?, al centro del asunto. Hacemos entonces preguntas y vamos a aplicar el método de estudio inductivo a este pasaje. Voy a cambiar acá el método, ¿verdad? Voy a ilustrar de otra manera para que quede completamente claro. Y vamos a leer el pasaje. Lo vamos a leer detenidamente. Método, ¿no? Faltaba una tilde. Qué bueno poder estar siempre atento a lo que uno lee. No leer por leer. Leer con propósito. Y será de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Bueno, debo hacer una aclaración. Los métodos son humanos, porque hay algunas personas que dicen, no, a mí no me gusta nada de eso. Eso es de hombres. Claro, los métodos son humanos. Sin embargo, este es un método que han hecho personas muy preparadas, el método inductivo. Y debe estar Dios, yo lo dibujo así porque no tengo una figura de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un triángulo. Siempre están los tres. Aquí está el Espíritu Santo y aquí está Cristo. Yo lo dibujo o lo ilustro con una cruz vacía. Para mí Él es Jesucristo. Y siempre está la Trinidad. Aunque es una palabra que no está en la Biblia, siempre están los tres, porque la Trinidad es indivisible. Están en la salvación, está en nuestro crecimiento espiritual, están en nuestra ayuda. Siempre están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es indivisible, hermanos. Bueno, vamos al texto que escogimos. Es un verso, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces le hacemos las preguntas a este texto. ¿De qué se trata este verso nomás? ¿Quiénes? ¿Quiénes qué? ¿Quiénes eran? Ah, los de Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea. ¿Qué? ¿Qué pasó con ellos? Que recibieron la palabra con nobleza, con humildad, de corazón. ¿Dónde recibieron la palabra? En Berea, en el sitio de reunión. Ahí llegaron los mensajeros del Señor a predicarles. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando escucharon el mensaje? Escudriñaron, investigaron y estudiaron. Y esto es lo que debemos hacer siempre. ¿Cuándo? Después de que Pablo, Silas y Timoteo les predicaron, no bajaron entero. Vamos a averiguar si lo que nos predicaron es verdad. ¿Por qué? Bueno, pues para comprobar la veracidad, para evitar engaños, porque en aquella época ya estaban las sectas y las doctrinas dañinas repartiendo cartas diciendo que eran de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos y amigos, a un texto se le pueden hacer las preguntas que sean necesarias sin importar el orden. Con este método de estudio inductivo, se los digo sinceramente, hay mayor comprensión de la palabra de Dios. Si lo aplicamos correctamente, si repetimos y repetimos, vamos a aprender. Si desean mayor información sobre este tema, llamen o escriban a la dirección que aparece acá. Estamos atentos a sus preguntas, a sus inquietudes. Deseamos sinceramente que la misericordia del Señor nos abrace a todos. Felicidades.